Desde el oriente hasta el oriente, desde Colombia hasta Uruguay. Del entorno y de su gente, muchas cosas por contar. De economía y deportes, y del onceno motilón. De la academia y la frontera, y de toda la región. Multientornos te ofrece variada información. Desde Cúcuta, Colombia, Juan Álvaro Picón. Muy buenas noches a los oyentes de Multientornos, el programa radial de los múltiples entornos. Multientornos es emitido desde Cúcuta, Colombia por Juan Álvaro Picón y es transmitido por radiocuervouruguay.com.uy los días sábados a las 6 de la tarde, hora colombiana, con repetición los domingos a las 5 p.m. hora de Colombia. Un saludo muy especial al gran Onofre Laborde, el hombre radio de Uruguay, a la señora Marina y a toda la familia Laborde quienes siempre sintonizan Multientornos. El programa 183 será de entorno económico y les traeré la rueda de prensa en las que el gerente del Banco de la República de Colombia, señor Leonardo Villar Gómez, explica los motivos por el cual la Junta Directiva del Banco de la República mantuvo la tasa de interés de política monetaria en el 12%. Bienvenidos a Multientornos. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 12%. 4 directores votaron a favor de esta decisión y 3 por un incremento de 50 puntos básicos. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación total en junio continuó aumentando y se situó en 6.1%. Esto obedeció al comportamiento de alimentos irregulados. En el caso de los alimentos, la inflación anual aumentó a 6.8% y en el de los regulados a 5.9%. La inflación básica sin alimentos ni regulados se mantuvo estable y se ubicó en 6%. Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 y de 2027, según la encuesta realizada en julio, mostraron aumentos situándose en 6.6% y 5% respectivamente. Las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima del 6% para todos los plazos. La información para el segundo trimestre sugiere que la economía colombiana habría aumentado su ritmo de crecimiento. El índice de seguimiento de la economía, ICE, registró en mayo una variación anual de 4.1%, impulsado por el buen desempeño de las actividades terciarias. Otros indicadores de actividad a junio confirman esta percepción. Acorde con esto, el equipo técnico proyecta un crecimiento de 2.5% para 2026. La tasa de desempleo en el agregado nacional continuó cayendo a niveles de 8% en junio. La persistente apreciación del peso colombiano excede la de varias monedas comparables. Esta evolución de la tasa de cambio obedece a una combinación de factores de origen externo e interno y contribuye a mitigar las presiones inflacionarias. El conflicto del Medio Oriente y el probable fenómeno del Niño podrían acentuar las presiones inflacionarias y reducir el crecimiento económico. La decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva mantiene una política monetaria restrictiva, consistente con la perspectiva de una senda de inflación decreciente en 2027. Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible. Hasta aquí el comunicado sobre política monetaria. Entorno económico. Sobre la cercanía al fin del ciclo alcista de las tasas de interés, mi respuesta es no lo sabemos. Hay una gran incertidumbre sobre las condiciones económicas que vamos a enfrentar en el futuro. Hay riesgos importantes, tanto a la alza como a la baja. Por ejemplo, hay el riesgo de
presiones inflacionarias que surjan como consecuencia del fenómeno del Niño, tanto por sus efectos en precios de los alimentos como por los efectos que pueda tener en precios de energía. Por supuesto, la tasa de interés no es el instrumento para evitar esos efectos directos, pero si esos efectos se convierten en fuente de presiones de segunda ronda, como llaman los economistas, para presiones al alza de la inflación de segunda ronda, que son aquellos que vienen porque cuando sube la inflación las personas empiezan a esperar inflación adicional. En ese caso puede ser necesario una política monetaria más restrictiva. También hay una gran incertidumbre sobre el comportamiento de la tasa de cambio. Como ustedes saben, ha presentado una muy fuerte apreciación en el periodo reciente. Es probable que esa apreciación corresponda a un fenómeno muy temporal, pero sobre eso hay una enorme incertidumbre y dependiendo de su comportamiento futuro, el proceso de apreciación puede ayudar a mitigar presiones inflacionarias, pero también se puede revertir, caso en el cual sería mucho más difícil prever el fin de del ciclo alcista de las tasas de interés. A ver, primero reitero, hubo una división en la Junta, pero los argumentos que llevaron a la decisión mayoritaria estuvieron vinculados fundamentalmente con el hecho de que en las circunstancias actuales parecía conveniente hacer una pausa para evaluar lo que pudiera suceder en múltiples frentes, despejar incertidumbres, pero muy particularmente despejar la incertidumbre generada por el comportamiento reciente de la tasa de cambio. La tasa de cambio ha tenido una apreciación con los datos ayer, era del orden de 26%, que si se mantienen niveles como los alcanzados, permitiría mitigar de manera muy importante las presiones inflacionarias y facilitar un proceso de convergencia de la inflación hacia la meta con condiciones que ya son restrictivas en la tasa de interés, pero que podrían ser menos restrictivas de lo que se preveía hace, por ejemplo, 2 meses, cuando la tasa de cambio estaba más o menos 13% más arriba de lo que está actualmente. Ahora, lo que repito y comenté ante la pregunta anterior es lo que suceda en el futuro dependerá o afectará de manera sustancial las decisiones que se tomen por parte de la Junta en próximas sesiones. Lo que hoy se está planteando es simplemente una pausa en ese proceso de ajustes, una pausa que podría significar el fin de la senda alcista, pero podría ser también simplemente una pausa temporal y que se continuara con ajustes adicionales para garantizar que la tendencia descendente de la inflación la empecemos a observar de manera clara el año entrante. Debo comentar también, aunque en esto va a ahondar la semana entrante el gerente técnico del banco, que la perspectiva del equipo técnico del banco, teniendo en cuenta efectos de un niño fuerte que hoy se ve bastante probable, son de que la inflación este año podría terminar en niveles más altos de lo que se preveía hace un par de meses. Esa inflación podría terminar este año en cerca del 6.9%, tendríamos por lo tanto varios meses todavía de ajustes a la alza en la inflación, pero también se prevé que el año entrante, a lo largo de todo el año, estaremos viendo una inflación hacia la baja, una inflación en un proceso de convergencia hacia la meta, que, como había comentado en sesiones anteriores, probablemente no se alcanzaría en 2027, pero sí se podría alcanzar en 2028, posiblemente en la primera parte de ese año. Entonces, en estas condiciones hubo posiciones divergentes, pero la mayoría consideró
que era prudente y razonable hacer esta pausa en las decisiones de alza de la tasa de interés y esperar más información antes de definir si se continuaba en el futuro con alzas o no era necesario hacerlo. Estás escuchando Multientornos por Radio Cuervo Uruguay. Sobre el tema de expectativas de inflación, hay elementos distintos dependiendo de lo que se mire. Las expectativas de inflación implícitas en el mercado de deuda pública se mantienen de manera muy preocupante en niveles superiores al 6%, incluso a mediano plazo. Eso sigue siendo tan preocupante como lo era hace 3 meses o hace un mes. Esas expectativas no han aumentado en el periodo reciente, pero no han bajado tampoco como sería deseable. En el caso de las expectativas del mercado, de los analistas económicos, lo que vimos es que en el periodo reciente se mantienen básicamente estables, pero concentradas o explicadas mejor por una perspectiva de aumento de precios de los alimentos que presumiblemente está asociada a la probabilidad relativamente alta que hay en este momento de que se presente a final del año un fenómeno del Niño. Cuando se mira las expectativas de inflación sin alimentos y sin regulados, que miden más las fuerzas inflacionarias que se están presentando en la economía, ahí se ve una reducción insuficiente, pero una reducción en las expectativas de inflación que fueron una de las consideraciones para esta posibilidad de una pausa en el proceso de ajustes de la tasa de interés. Obviamente, de manera reiterativa, digo que la posibilidad de retomar aumentos de la tasa de interés está sobre la mesa y tendrá que ser revisada con información disponible sobre las expectativas, sobre el comportamiento de la tasa de cambio, sobre otras presiones inflacionarias o desinflacionarias que se observen en los próximos 2 meses antes de la próxima sesión de decisión de política que tendrá lugar en el mes de septiembre. Sobre el nivel actual de las reservas internacionales, le puedo decir que están en este momento por encima de 67.000 millones de dólares. Es un nivel adecuado, está dentro del rango que el Fondo Monetario Internacional considera que los países deben estar para el tamaño de la economía, para el nivel de riesgos de la economía. El Fondo Monetario tiene un rango que lo miden en un índice que va que ellos dicen debería estar entre 1 y 1.5, nosotros estamos alrededor de 1.14 creo en este momento, un poquito por debajo de la mitad del rango. Hace unos meses estábamos en la mitad del rango. Por eso estamos en un nivel satisfactorio, pero podríamos estar en uno mejor todavía y que prevea la posibilidad de mantenernos dentro del rango y más hacia el centro de ese rango en los próximos años. Obviamente con el tiempo nosotros vamos acumulando reservas internacionales mediante la reinversión de los rendimientos de las reservas, que es un mecanismo muy importante para ir aumentando ese nivel de reservas, pero vimos que era razonable, prudente y adecuado en este momento acumular un monto adicional, tal como lo hicimos en el año 2024, cuando se acumularon 1.500 millones de dólares. Aquí se prevé acumular en un plazo máximo de 2 años 4.000 millones de dólares adicionales, con lo cual quedaríamos en una situación de muy confortable sobre ese nivel de reservas internacionales. Sobre el proceso de convergencia de la inflación, hay que decir que tal como lo estábamos previendo desde comienzos del año, desafortunadamente este año por múltiples razones la inflación no está convergiendo, está subiendo, nos estamos alejando de la meta,
pero todos los análisis indican que a partir de comienzos del año entrante empezaríamos a ver un proceso de convergencia posiblemente menos rápido de lo que sería deseable, pero que nos llevaría a la meta hacia mediados de 2028. ¿Por qué no podemos frenar el proceso de aumento que estamos viendo este año? Simplemente porque la política monetaria actúa con un rezago muy considerable. La política monetaria fue ajustada de manera muy importante en el primer semestre de este año, con un aumento de la tasa de interés de política de 275 puntos básicos, pero el impacto que eso tiene para reducir la inflación solo se va dando con el paso del tiempo, y típicamente eso toma periodos que pueden durar entre 1 año y 1 año y medio para actuar de manera plena. Entonces, por esa razón, es el año entrante que vamos a estar viendo los resultados de esa política monetaria que ya se ha ejecutado, y eventualmente de las restricciones adicionales que se tengan que hacer, si es el caso, en el futuro. La pregunta sobre cómo se va a compensar la compra de dólares desde el punto de vista monetario es muy importante, porque el banco tiene un mecanismo en su estrategia de política monetaria actual que automáticamente va ajustando la provisión de liquidez dependiendo de cómo se afectan variables como la adquisición de activos mediante la compra de dólares, que en este caso es reservas internacionales. Entonces, a medida que se compren las reservas internacionales, eso constituye una salida de pesos al mercado, pero automáticamente la salida que estaba dándose a través de operaciones repo o eventualmente de compras de títulos de deuda pública, pues deja de hacerse para compensar, de tal forma que el monto de recursos que se suministra a la economía sea estrictamente el requerido para mantener la tasa de interés a plazos de un día en el nivel que ha definido la Junta Directiva del Banco de la República, que es la tasa de interés de intervención, la tasa de interés de política. De esa forma, la decisión de comprar reservas internacionales no tiene ninguna incidencia sobre la política monetaria en sí misma. La cantidad de dinero se va a ajustar de manera compensatoria, es lo que los economistas llaman una compra de reservas esterilizada plenamente, y por lo tanto ella por sí misma no tiene por qué afectar las tasas de interés. La tasa de interés, como sucede en todas las estrategias de inflación objetivo, es definida por la Junta Directiva del Banco de la República, la tasa de interés a un día, y así va a seguir siendo con esta decisión. Eso fue exactamente lo mismo que sucedió en el año 2024 cuando se hizo la compra de 1.500 millones de dólares de reservas internacionales, y lo mismo había sucedido en varias oportunidades anteriores cuando también se hicieron programas de acumulación de reservas. Sobre la pregunta de qué explica la apreciación, yo realmente quisiera responder diciendo: somos ignorantes sobre el tema. Y somos ignorantes en el Banco de la República y en el mundo. Nadie sabe exactamente cómo se explica los comportamientos de las tasas de cambio. Cuando se aprecia el dólar, cuando se deprecia el euro, cuando se deprecia... Puede haber muchísimos factores que actúan ahí. Los economistas tratan de buscar explicaciones. Algunas funcionan, otras no. Creo que lo más importante en este punto es reconocer que no hay una explicación clara. Muchas veces hay ciclos que se refuerzan a sí mismos y que a veces llevan a sobreajustes en la tasa de cambio que están muy claramente especificados en la teoría económica. Los sobreajustes se dan cuando empieza un proceso de expectativas, por ejemplo, de que va a haber una revaluación, y ese proceso se vuelve una profecía autocumplida hasta que alguien
empieza a darse cuenta de que se excedió y se empieza a devolver. Hay todo un aparataje teórico que muestra que ese tipo de procesos con sobreajustes se puede dar incluso en situaciones en las que los agentes actúan con expectativas racionales. Ahora, ¿qué se ha visto en el caso reciente? Por supuesto, hay unos elementos que vienen de hace más de un año, como es el hecho de que el dólar se está depreciando, se ha estado depreciando con respecto a las demás monedas del mundo y por lo tanto veíamos apreciación de las monedas de casi todos los demás países, incluyendo las de nuestros pares en la región. Pero hay que reconocer que en los 2 últimos meses la apreciación específica del peso colombiano ha sido más fuerte. Y ha sido más fuerte por razones que posiblemente están vinculadas a lo que también hemos visto, una caída importante en la percepción de riesgo sobre el país, percepción que se mide, por ejemplo, en los indicadores de los llamados CDS, que son unos indicadores de mercado internacional, que se ha visto también reflejada en la posibilidad de que la tasa de interés de captación del gobierno nacional, que se había ubicado bastante por encima de la tasa de interés de política del Banco de la República, algo que hemos discutido en el pasado, cuando nosotros la teníamos en 12 o por debajo de 12, había subido esa tasa de captación de recursos del gobierno a niveles del 14%, esa se ha ajustado y hoy está muy cerca de la tasa de interés de política del Banco de la República. Entonces, ahí hay una caída en la percepción de riesgo que puede estar también vinculada con las presiones sobre la tasa de cambio y puede haber también elementos asociados a el comportamiento de la tasa de interés de política y del diferencial de la tasa de interés de política de Colombia frente a la del resto del mundo, cuya magnitud relativa frente a los otros factores es muy difícil de estimar y realmente ahí, repito, hay una incertidumbre, una dificultad para explicar que se da en un país como Colombia, pero se da también en cualquier otro país del mundo. Todo eso influye en la incertidumbre que se tiene sobre la decisión de política y en el hecho de que se haya logrado una mayoría para mantener la tasa de interés estable en esta oportunidad, para esperar y tener más información antes de saber si eso puede sostenerse hacia el futuro o si es necesario retomar alzas de la tasa de interés más adelante. A ver, creo que hay como 2 preguntas distintas. Una es si está desalineada la tasa de cambio frente al equilibrio. Mi respuesta es, nuevamente, con la humildad que me permiten las canas, nosotros no sabemos cuál es el equilibrio. Una de las dificultades que hubo en el pasado cuando se pretendía mantener una tasa de cambio y defender un nivel de la tasa de cambio era creer que uno sabía, que el Banco Central sabía cuál era la tasa de equilibrio y defenderla, y cuando se daba cuenta de que estaba mal, se habían perdido muchísimas reservas o se había generado una recesión muy grande en la economía. La tasa de equilibrio se define en el mercado y el mercado encuentra esa tasa. Ahora, el mercado tiene sus ciclos y a veces, como decía antes, genera procesos de sobreajuste por un periodo en una dirección, para abajo, para arriba, del nivel de la tasa de cambio, y por eso hay que estar haciéndole seguimiento. Pero no sabemos si estamos en un equilibrio que sea sostenible, que se va a mantener el nivel actual de la tasa de cambio, o si estamos en una situación en que la tasa de cambio va a seguir apreciándose o va a rebotar de una manera importante. La mayor parte de los analistas suponen que va a haber algo de recuperación en la tasa de cambio, o sea, una subida de la tasa de cambio, y eso está previsto en los escenarios centrales del equipo técnico para proyectar la inflación.
Desde ese punto de vista, no se está suponiendo que la tasa de cambio de hoy sea la tasa de cambio que va a permanecer estable para el resto del tiempo, ni es la tasa de cambio con la cual se está proyectando la convergencia de la inflación del año entrante hacia la baja. Se está suponiendo que va a haber una tasa de cambio más alta, pero existe una enorme incertidumbre sobre eso y por lo tanto eso es parte de la información que el banco irá recibiendo del mercado, sabiendo cómo se comporta la tasa de cambio, qué impacto tiene eso sobre la inflación y eso le ayudará a tomar las decisiones futuras sobre tasa de interés. Pronosticar la tasa de interés a largo plazo es imposible, solo diría que nosotros tenemos una meta de que la inflación vuelva al 3%. Con una inflación en 3% que esperamos la podamos tener en 2028, que desafortunadamente no la hemos podido obtener como creíamos el año pasado. Hace 2 años creíamos que en 2025 la obtendríamos, pero varios elementos dificultaron el proceso de convergencia. Pero hoy estamos convencidos de que vamos a volver en 2028 a ese nivel. Cuando esté la tasa de inflación en niveles del 3%, cuando hayamos logrado esa convergencia, las tasas de interés podrán estar en niveles como los que se acostumbraban en ese periodo al que usted hace referencia. La posibilidad de tener tasas de interés bajas en el país de una manera sostenible a largo plazo reside fundamentalmente en que la inflación esté bajo control y esté en el rango establecido como meta por parte del Banco de la República. Y eso espero lo podamos lograr en menos de 2 años. Estrictamente un mecanismo para incrementar el nivel de reservas internacionales. Ese es el propósito que tuvimos también en 2024, se tiene otra vez hoy, pero por supuesto, cuando se sale a adquirir dólares, pues se genera una demanda con un mecanismo que tiene una peculiaridad muy útil, y es que se compran dólares solo cuando, por decirlo de una manera sencilla, cuando están baratos. Cuando la tasa de cambio está por debajo del promedio móvil de 20 días. Cuando está por debajo es cuando se pueden ejercer las opciones de compra y por lo tanto el mecanismo sí genera una demanda que puede tener algún impacto sobre el nivel de la tasa de cambio, pero ese no es el propósito central, eso no es lo que se está buscando simplemente tener el colchón de respaldo que ofrecen las reservas internacionales al país. Estuvo presente el presidente electo, el vicepresidente, sus señoras y 4 ministros del despacho y un asesor de la presidencia. Fue simplemente un encuentro agradable con un almuerzo que pudimos ofrecerles en el Banco de la República y el mensaje importante fue exclusivamente respaldo a la autonomía del Banco de la República. Cuando se ha hablado de los temas de aumento de costos laborales en 2026, se han incorporado 2 elementos fundamentales. Uno, el muy fuerte aumento del salario mínimo, del 23%, pero otro, el hecho de que el salario mínimo por hora se incrementó aún más debido a los recargos y a la disminución en el número de horas que se trabaja. El estimativo que hay es que realmente si se mira el salario mínimo por hora, no se aumentó en 23%, sino en cerca del 28%. Claramente este año no se va a cumplir la meta de inflación, todas las proyecciones sugieren que vamos a estar por fuera de la meta de inflación y por lo tanto la meta solo se podría alcanzar ni siquiera el año entrante, sino en 2028. Con estos temas, Multientornos da por finalizado su programa número 183. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @multientornos. Nos vemos en una próxima emisión. Muy buenas noches para todos. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.